Muchas gracias, Liliana, muchas gracias a la directora del Museo Nacional de la Revolución, que siempre nos invita, y en efecto esta plática pues es una colaboración entre el museo, donde nos encontramos en este momento, y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ya llevamos un tiempo colaborando y pues siempre es un gusto estar aquí, y bueno, pues también los invitamos a que sigan las redes sociales de ambos museos, de ambas instituciones, para que estén al pendiente de las actividades que realizamos en conjunto. Y bueno, pues sí, también este día, ayer, ¿no? 10 de mayo, pues vamos a trabajar este tema desde una parte histórica, ¿no? Seguro la maternidad pues es un tema que se puede abordar desde lo cultural, desde lo demográfico, desde la política, pero en este momento pues vamos a trabajarlo o a platicarles de él desde una perspectiva histórica, ¿no? Que es la disciplina que nos atañe a ambas instituciones. Y pues efecto, el 10 de mayo del día de ayer se cumplen 100 años de esta primera celebración, ¿no? Fue el 10 de mayo de 1922 la primera vez que se festeja un Día de las Madres, y como toda práctica cultural o que forma parte de nuestra memoria colectiva, que forma parte de nuestras actividades como nación, como comunidad, pues tiene un origen. Entonces pues esta plática va más encaminada a conocer por qué celebramos el 10 de mayo, ¿no? Y cómo han transcurrido estos 100 años de celebración. Lo importante aquí primero es contextualizarnos, ¿no? Con el contexto histórico. ¿Y por qué se llama primero maternidad en la Revolución Mexicana? Bueno, pues vamos a primero a situarnos en dos gobiernos revolucionarios. Primero, y además geográficamente, un punto muy importante va a ser en Mérida, en Yucatán. ¿Por qué revolucionario? ¿Por qué maternidad en la Revolución Mexicana? Porque vamos a tener como contexto primero el gobierno de Salvador Alvarado, del general Salvador Alvarado, y después de Felipe Carrillo Puerto. 1915, Salvador Alvarado asume la gobernatura del estado de Yucatán y va a empezar a generar políticas radicales, políticas de cambio social, económicas, culturales y educativas. Va a ser con Salvador Alvarado cuando se van a llevar a cabo en nuestro país los primeros congresos feministas. Se realizan en 1916, el primero del 13 al 16 de enero de 1916, y el otro también casi de manera inmediata. Entonces, Salvador Alvarado, aquí vemos al centro de la imagen, va a convocar al primer congreso feminista de Yucatán, y este va a tener pues un alcance muy amplio. Van a estar sobre todo lo que son maestras ligadas a estos congresos feministas, es decir, vamos a darnos cuenta que estos gobernantes pues van a ejercer algunas actividades a favor sobre todo de la educación y de las políticas en cuanto a participación política y social de las mujeres. Entonces Alvarado empieza con estos espacios, se empieza a convocar a estos congresos, las mujeres se reúnen en ellos, empiezan a discutir, empiezan a trabajar algunos puntos, sobre todo los que tienen que ver con educación. ¿Y cuáles van a ser los resolutivos de estos congresos feministas de Yucatán? Pues van a ser sobre todo 4, y bueno, va a haber algunas, ese es el Teatro Peón Contreras en Mérida, Yucatán. Vean ustedes la cantidad de maestras que se congregaron, les digo, entre 600 y 700 maestras en este espacio, y van a empezar, les digo, a través de días de trabajo a tener algunas mesas, algunas ponencias. Hermila Galindo va a participar en ella, pero ella no puede asistir, así es que va a mandar su ponencia, que también va a generar toda una polémica. ¿Cuáles van a ser los resolutivos de este congreso? Primero dice, se hará conocer a la mujer la potencia y la variedad de sus facultades. Recordemos que en esos momentos pues igual estamos en un contexto, si bien de la Revolución Mexicana, estamos en 1916 todavía dentro de la lucha armada, pero pues venimos de un proceso en el porfiriato, ¿no? Cuando la mujer todavía era el ángel del hogar, ¿no? que todavía no podía desenvolverse en espacios públicos. Matilde Montoya, la primera médica, se tiene que hacer un esfuerzo
esfuerzo notable para que pueda ejercer como médica, porque ¿qué mujer va a andar queriendo ver los cuerpos en el anfiteatro, ¿no? Entonces se enfrenta a todas estas prejuicios, estereotipos, y bueno, pues muchas de estas mujeres, les digo yo, son maestras porque era la profesión que era permitida en ese momento para las mujeres. Ser maestra era un equivalente a ser mamá, ¿no? Era como, es como una segunda madre. Entonces, pues al fin y al cabo esta profesión pues impulsaba, ¿no?, estas características de cuidado hacia los infantes, el cuidado hacia las personas. Entonces, también empiezan a discutir la cuestión civil, otorgando pues más, discutiendo acerca de la ciudadanía o del voto. Aquí vamos a tener a estas mujeres divididas, porque mientras las más radicales decían necesitamos la ciudadanía, necesitamos los derechos civiles, necesitamos la participación política, otras más decían, bueno, sí, pero no tanto, ¿no? O sea, sí queremos, pero no hay que ser tan radicales, tampoco es para exagerar. O sea, sí queremos participar, queremos educación, pero no es necesario llegar a los extremos de la ciudadanía y el voto. Entonces, este era uno de los temas polémicos. Uno de los que estuvieron conformes y de los que era de mayor demanda era la enseñanza laica. Recordemos que pese a todas las reformas que hubiera, la Iglesia todavía estaba muy inmiscuida en la formación de las y de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en ese momento no existía la educación mixta, es decir, solo había escuelas para niñas y para niños. No podías convivir con otro niño, ¿no? Imagínate nada más que ahorita en tu escuela solamente hubiera niñas y que no tuvieras amiguitos, que no tuvieras niños. ¿Qué pasaba con estas escuelas que solamente había para niñas y solamente para niños? ¿Por qué razón? Porque los programas educativos eran diferentes. A los niños les enseñaban, por ejemplo, aritmética, y a las niñas rudimentos de aritmética. ¿Qué quiere decir? Pues lo básico de lo básico de lo básico. ¿Por qué? Porque además tenían que llevar las materias que eran de actividades mujeriles, como bordado, administración del hogar, higiene del hogar, etc. Entonces eran dos programas distintos. ¿Qué decían estas maestras? La emancipación de la mujer va a llegar cuando la educación sea mixta, cuando la enseñanza y los contenidos sean iguales para ambos, cuando ya no haya una diferencia en las escuelas. Entonces, decían que era necesario primero laica para liberar de los fanatismos religiosos, que debería ser mixta para que ahora sí cada uno pudiera conocer estos contenidos, pero sobre todo que debía haber educación racional, es decir, ya libre de dogmas, ya libres de fanatismos, y además en esos momentos estaba en boga una corriente llamada la educación racionalista, y ahorita vemos de qué se trata. Entonces decían, la mujer debe de tener una profesión u oficio que le permita ganarse el sustento. Ya no solamente estemos hablando de la profesión de ser maestra, sino ahora sí poderse ampliar a temas como la medicina, las leyes, en un sentido pues, de una profesión y de un oficio mucho más amplio, en las artes. Entonces estaban discutiendo en cuáles podían ellas intervenir y en cuáles se podían formar. Si nos damos cuenta, estos congresos feministas van a estar muy encaminados al tema educativo. Y les decía yo que Hermila Galindo no puede participar, pero manda una ponencia sobre educación sexual, la necesidad de educación sexual. Y va a ser también un punto muy importante, porque a las niñas no se les enseñaba anatomía en las escuelas, y uno de los puntos del congreso era la necesidad de enseñar biología y de anatomía en las escuelas. Ahora sí, ¿cuál era o qué era la educación racionalista? Bueno, pues estaba enfrascada, sobre todo, impulsaba a que los maestros y las maestras pues eran como guías, ¿no? Eran maestros que se tenían que ir a las comunidades para emancipar a los obreros, emancipar a las comunidades, que eran maestros libres de dogmas o de los prejuicios. Pensemos que también en este contexto estamos ante un anticlericalismo. ¿Qué es esto? Que la Iglesia ya no estaba siendo quien tuviera el control completo. Y entonces, la escuela racional pues estaba dirigida por el maestro José de la Luz Mena, que vemos en la primera fotografía. Para este momento ya estamos en otro de los gobiernos socialistas del estado de Yucatán, que va a ser encabezado por Felipe Carrillo Puerto. Inicia en 1922 y concluye con su muerte en 1924. ¿Qué va a hacer Felipe Carrillo Puerto en estos 2 años? Si Salvador Alvarado había sido un reformador,
Felipe Carrillo Puerto fue un completo radical en cuanto a políticas educativas y de mujeres. Va a ser con Felipe Carrillo Puerto que las mujeres van a tener el derecho al voto municipal y estatal y van a ser las primeras diputadas de nuestro país. Rosa Torre va a ser la primera regidora electa a través de una elección popular y va a tener la Comisión de Prensa, Beneficencia y Educación. La maestra Rosa Torre en 1922, que este también sería a 100 años de la primera mujer electa a través de la vía popular en nuestro país. También van a estar las diputadas Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Cid. Es decir, si nos damos cuenta, era un semillero feminista, era un semillero de política pública lo que estaba pasando en Yucatán en esos momentos. Y así como estaban apoyando la agenda feminista, también estaban apoyando en materia de salud con el doctor Eduardo Ursáiz, que también era un médico de Yucatán que había tenido la posibilidad de hacer algunos estudios en Estados Unidos y que había regresado a implementar medidas anticonceptivas y de control natal en el estado de Yucatán, y ahorita ahondamos un poco en esa parte. Entonces, 1922, un momento central, lo que está pasando en Mérida, y bueno, se están realizando todas estas actividades a través de la Escuela Racional. Se organizaban en algo que se llamaban los lunes rojos, ¿no? Nada más con el nombre podemos darnos una idea de los lunes rojos. Lo que pasaba eran reuniones que se hacían en este día, donde se discutía la labor de los maestros, donde se hablaba de la importancia de acercarse a los pueblos mayas, a los campesinos, a los obreros, donde se hacían lecturas, donde se hablaba de feminismo. También vamos a tener aquí a mujeres muy importantes. Sí, Felipe Carrillo Puerto era el gobernador, ya mencioné ahorita a su hermana Elvia Carrillo Puerto, una de estas diputadas, que va a crear una liga feminista, la Liga Feminista Rita Cetina. Rita Cetina, a su vez, había sido una maestra que en la época del Porfiriato había creado una revista y escuelas para señoritas. También una mujer muy importante en cuanto a la redacción de obras literarias, de periódicos de mujeres, escrito por mujeres. Traían esta escuela, ¿no? Traían esta escuela, por eso ellas quieren honrar a Rita Cetina, esta maestra también muy importante, haciendo que esta liga feminista lleve su nombre. Entonces es toda una red lo que está pasando, y a través de estas maestras y maestros se empieza a ir a estas comunidades de los pueblos mayas, a estos pueblos, para pues hablar de algo muy importante, el control de la natalidad. Algo que hasta ese momento pues no formaba parte de la agenda pública. Y entonces, ¿en quién se van a basar para el control de la natalidad? En esta enfermera. Margaret, estadounidense, había publicado este folleto que lleva por nombre La regulación de la natalidad o la brújula del hogar, medios seguros y científicos para evitar la concepción, ¿no? Que en ese momento pues más que nada era sobre todo el método del ritmo. Y entonces este folleto se estuvo distribuyendo en Estados Unidos, ella era de allá, en 1900, sobre todo en las comunidades obreras de Nueva York. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que Felipe Carrillo Puerto, a través de la educación, a través de salubridad y a través de las acciones gubernamentales, van a empezar a distribuir este folleto de la brújula del hogar. ¿Qué decía? Control de la natalidad. ¿Por qué? Pues porque eso nos iba a permitir avanzar hacia el futuro, y ahorita vemos un poco de ese estereotipo que también va a ser muy importante. Entonces, este documento, este folleto de Margaret Sanger se empieza a distribuir, sobre todo, por ejemplo, en el registro civil. Cuando un matrimonio iba a casarse, pues también se le daba para que pues conociera sobre métodos anticonceptivos, para que conociera sobre la importancia del control natal, de las ventajas que se daba, y bueno, se empieza a distribuir. Eso fue aproximadamente en febrero-marzo de 1922. No tardaron obviamente las reacciones conservadoras organizadas tanto en asociaciones civiles, ¿no?, o público, organizaciones católicas y organizaciones tanto en el ámbito educativo. Es decir, empiezan los padres y madres de familia a realizar manifestaciones en Mérida, empiezan a organizar protestas contra la escuela racionalista, empiezan a decir que cómo es posible que eso se le enseñara a los niños. Felipe Carrillo
aeropuerto y el médico argumenta que esta información se le daba a los adultos, por ejemplo, los que asistían a casarse, o que además era un documento dirigido a adultos que no se estaban metiendo con la educación o con la niñez. Pero bueno, aún así, madres y padres se enfrentan, los periódicos también de ese momento pues empiezan a publicar en contra de estos folletos, empiezan a decir pues que eran antinaturales, que iban contra de las buenas costumbres. Y bueno, pues inicia aquí todo un debate durante todo lo que es febrero y marzo. Ahora, ¿de qué estaban acompañadas estas discusiones? Por ejemplo, esta caricatura que lleva como título, la publicación es Chispas, dice: se salvó la patria. ¿Qué podemos ver aquí? Aunque la imagen es de un poco de baja calidad. Bueno, pues vemos ahí a un señor repartiendo el volante de control natal de Margaret. Por otra mano lleva una como de lavado vaginal con vinagre, y está dirigido a una comunidad maya, ¿no?, donde se ve a la mujer cargando a un niño, ¿no?, con sus otros hijos en este ambiente como de pobreza, como de maltrato, como de una situación pues muy difícil, ¿no? ¿En qué se sustentó esta necesidad del control natal? En la necesidad del progreso y de lo que estaba también en ese momento permeando acerca de la modernidad, es decir, necesitábamos ir hacia el desarrollo, necesitábamos ir hacia la buena vida, hacia mejorar la calidad de vida. Entonces, estos reformadores, esta clase media que formaban los médicos, los maestros, las ligas feministas, pues prácticamente trataban con un poco dicen las notas, pues con un poco de clasismo, de racismo, de etnocentrismo, a decirles: a ver, nosotros tenemos que decirte a ti, población, cómo tener una mejor calidad de vida, cómo hacer que te superes. ¿Por qué? Porque ya no es posible que estés trayendo niños malnutridos, niños débiles. ¿Por qué? Porque ya no van a formar al mexicano que necesitamos. Entonces, pues también era un poco de sentido paternalista, como el de decir: te vamos a dar la solución para que pues ya no traigas al mundo pues a más personas que no le van a contribuir nada a la nueva sociedad mexicana, a este estado moderno. Entonces, si bien había una necesidad de control natal, también no podemos perder de vista que venía acompañada de cierto discurso de decir: necesitamos más mejor calidad, ¿no? También pensemos que en ese momento el contexto era la eugenesia. ¿Qué es esto? Pues esta de mejorar la raza, ¿no? Era el discurso que también se estaba dando en la época de decir: necesitamos mejorar, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Ahora, todo esto se está dando entre febrero, marzo, ¿no? Estas disputas entre que si el control natal, que si eso va a atentar contra la moral, que si no, los periódicos publican que se está repartiendo este folleto, pero a la vez también publican que hay manifestaciones, y todo esto que está pasando en Yucatán va a llegar a nivel nacional, y va a llegar a través de un periódico que es el periódico de Excelsior. Aquí tenemos a su fundador, el fundador fue en 1917, este periódico, el poblano Rafael Alducín, y él se entera, ¿no?, de todo esto que está pasando en Mérida, y el 13 de abril de 1922 lanza una convocatoria para celebrar el Día de las Madres. ¿Con qué argumento? Lo podemos leer ahí. Dice: hoy que en el extremo meridional del país, se refiere a Yucatán, se ha venido emprendiendo una campaña suicida y criminal en contra de la maternidad. ¿A qué se refiere? Al control natal, a la distribución de esta política de los métodos anticonceptivos. Dice: cuando en Yucatán elementos oficiales, ¿no?, hablando del gobierno, de la escuela, de los médicos, no han vacilado en lanzarse a una propaganda grotesca, que es el folleto de Margaret, denigrando la más alta función de la mujer. ¿Para él cuál es la más alta función? La maternidad, que no solo consiste en dar a luz, sino educar a los hijos que forman su carne. Es preciso que la sociedad entera manifieste con una fórmula banal si se quiere, pero profundamente significativa, que no hemos llegado de ninguna manera a esa aberración que predican los racionalistas, ¿no?, de la escuela racionalista, exaltados, sino que lejos de ellos sabemos honrar a la mujer que nos dio la vida. ¿Cuál va a ser esta respuesta? La respuesta del periódico Excelsior, el periódico oficial, el periódico conservador, va a decir:
está viendo una campaña criminal y suicida. Nosotros no nos podemos permitir que qué es eso de que se cuestione la maternidad, qué es eso de que cuestiones si vas a poder o no tener hijos. Tenemos que honrar a la madre, tenemos que honrar a la maternidad y no podemos dejar que se rompa. Y lanza la convocatoria para celebrar el 10 de mayo siguiente. O sea, estamos, les digo, febrero-marzo, estas disputas, abril lanza la convocatoria y a partir de ese momento que lanza la convocatoria el 13 de abril van a iniciar cada día publicaciones, por ejemplo, esta es del 26 de abril, y dice, el Día de las Madres será celebrado este año en casi toda la República. Y en cada una de estas publicaciones va a empezar a dar ideas de cómo festejar a la mamá, qué le tienes que regalar, qué tienes que decirle, cómo abonar, ¿no?, a celebrar este día. Y bueno, va a ser como una constante a través de los periódicos. Se van a empezar a publicar cartas del arzobispo en el que le dice, es una excelente idea, ¿no? Las mujeres deben de recibir a los hijos que Dios les mande. Deben de empezar, y empiezan así carta tras carta. Muchos, por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué hacemos los que ya lamentablemente nuestra mamá no está con vida? Bueno, pues les vamos a dedicar misas, ¿no? Y entonces empieza como a generarse ahí todo un ambiente de cómo festejar a la mamá. Y así llegamos al 10 de mayo de 1922, y esa es la carátula del Excelsior de ese día, que dice, glorifica en este día, lector, a la noble matrona que te dio la vida. Con un beso o con una flor, demuéstrale tu gratitud. Y va a ser la primera imagen, ¿no?, del 10 de mayo de 1922. ¿Cómo se llega ahí? ¿O por qué se llega ahí? En resumidas cuentas podremos decir que se va a iniciar una campaña que va a enfrentar a las concepciones de control natal que se estaban dando en Yucatán. Era una manera de contrarrestar las discusiones que se estaban dando en cuanto a una maternidad o no, lo que se estaba hablando de anticonceptivos, de la necesidad de tener menos hijos para tener una mejor calidad de vida. Y a partir de ese momento pues va a iniciar toda una serie cultural, ¿no?, una campaña completa de cómo festejar a las mamás. Y bueno, también inician, les digo, a través de este periódico. Este es el de un año siguiente. Hoy es el gran día consagrado a las madres, ese es de 1923. Algo muy importante aquí, que es necesario decir, es que si bien todo lo que van a hacer los gobiernos socialistas de Mérida y las discusiones que se estaban dando, le estaban dando voz a las mujeres, ¿no?, a la necesidad de, ¿no?, al control materno por la necesidad, por la salud de. Lo que va a pasar con el Día de las Madres, y a quien está dirigida esta publicidad, va a ser a los hijos, ya no a la mamá, y ahorita lo vamos a ver con otro ejemplo. Entonces, esto va a ser al hijo. ¿Y qué le van a decir? ¿Ha pensado usted en la manera de agasajar en su día a las madres? Sugerimos que usted le obsequie lo siguiente. Y ahora sí, pues van a iniciar algunas publicidades como un reloj de pulsera, un corte fino de seda, un libro, un par de calzados, sombrero, una sombrilla. Pero también vamos a ver que inician los regalos de una hermosa vajilla, ¿no?, una batería de cocina. Y creo que hasta el momento es una práctica, ¿no?, que le regalamos a las mamás, pues la lavadora, ¿no?, el horno, la plancha, la máquina de coser, para facilitarle esta función, ¿no?, como madre. Entonces también desde el periódico Excelsior empiezan a decirle, bueno, se necesita primero un estuche de bombón, una laja, un juego de manicure, pero después también, cuando vamos a ver que se empieza a comercializar este día, pues inician este otro tipo de regalos. ¿Cómo se va a dar el arraigo, ¿no? Estamos hablando de una práctica que lleva 100 años en nuestro país. ¿Cómo se consolida? Primero, pues, bueno, voy a adelantar primero esta. ¿Cómo se consolida? ¿Cuál va a ser el principal espacio? La escuela. Nosotros pensemos a los evangelizadores cuando llegan aquí, ¿a quién se dirigen primero? A los niños. ¿A quiénes son los más fáciles de educar? Pues a los niños. Entonces, esta práctica va a tener un respaldo muy importante en la recién creada Secretaría de Educación Pública. Todavía era secretario José Vasconcelos. José Vasconcelos dice, me encanta la idea de homenajear a la madre, me encanta la idea de reconocer su día, entonces vamos a organizar festivales, poesía, canciones, recitales,
y creo que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, pues hemos pasado por un bailable, una poesía, una redacción de una carta, un recital, pero empieza con el apoyo de Vasconcelos. ¿Y cuál es la siguiente institución? Pues la iglesia, ¿no? Les decía yo que incluso hay bendiciones del Papa, ¿no? El Papa bendice la iniciativa unos años después, que también ahorita lo vemos. Entonces, pues se empieza a recibir desde la institución, desde la parte educativa, pero también de los espectáculos. Los espectáculos dicen, este es el momento. Y entonces empieza, por ejemplo, este folleto del Cine Barragán, el viernes 2 de mayo de 1924, donde dice el Día de la Madre, ya está el programa, cuáles van a ser las películas, las obras de teatro, las canciones, los grupos musicales, es decir, también los espectáculos dicen, le entramos al festejo, vamos a empezar a organizar actividades. Y después, ahora sí, otro punto muy importante, los comerciantes dicen, nosotros también apoyamos la idea y le vamos a entrar, e inician a sacar pues toda esta publicidad de electrodomésticos. Vean, por ejemplo, se acerca el gran día, ¿qué le vas a regalar? Pues se ve ahí tal vez algún radio, algún tocadiscos de ese momento. Entonces, también son las 4 instituciones las que se van a dedicar a salvaguardar o de arraigar, ¿no? La escuela, el espectáculo, ¿no? A través de conciertos, convivencias. Según el Excelsior mismo, dice que tardaron 10 años. Si bien esta iniciativa empezó aquí en Ciudad de México, tardó unos 10 años aproximadamente en que se volviera nacional, y bueno, creo que ahorita, a 100 años después, pues no es algo como una práctica que se haya perdido en su totalidad. ¿Qué pasaba con estas publicaciones? Pues que refrendaban esta mujer madre, ¿no? Ya no mujer, ¿no? Habían perdido su identidad sexual, habían perdido ese ser mujer por ser vinculado directamente a la maternidad, pues como un agente de sufrimiento, de resignación, como esta madre dolorosa, ¿no? Que todo lo aguanta por los hijos, que todo lo aguanta por la familia, y pues se queda con este cargo, ¿no? Aquí viene algo muy interesante, que van a ser los concursos. Los concursos van a iniciar unos años después, pero estos también van a tener un discurso completamente importante, y ahorita lo vemos. Esta práctica lleva 1922, 20 años, pero se va a consolidar con el gobierno de Manuel Ávila Camacho, ¿no? Estamos en 1940 y México se encuentra también en un contexto de guerra, ¿no? Años después estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál va a ser la política de Manuel Ávila Camacho? La unidad nacional. ¿Y cómo va a empezar esta unidad nacional? Pues con la unidad de la familia, la unidad del hogar. Y entonces su discurso pues va a regresar a esta tradición, a este conservadurismo, ¿no? Por ejemplo, también tiempo después Ávila Camacho se declara fiel creyente, ¿no? Él mismo dice, soy un católico fehaciente, y le va a valer el apodo de Ávila Camocho, ¿no? Porque va a ser con Ávila Camocho quien va a regresar estas relaciones con la iglesia, ¿no? Recordemos lo que va a pasar con la persecución anticlerical con Calles, con Enrique Calles, con Lázaro Cárdenas, pero con Ávila Camacho dice, hay que recuperar las relaciones con la iglesia, yo soy un fiel creyente, lo declara públicamente, y ahora sí, el ala derecha, el ala conservadora tradicional de nuestro país va a retornar, va a regresar, porque va a estar respaldada pues, en el propio presidente. Y bueno, con el pretexto de que estamos en guerra, pues vamos a encaminarnos a una unidad nacional, y empiezan unos concursos. Uno de ellos es el de la madre prolífica, que también va a tener como apoyo el periódico del Excelsior, que dicen, vamos a premiar a la mujer que demuestre tener 20 hijos vivos, ¿no? Y entonces se lanzan los concursos que en el primer momento te dan un diploma, ¿no? Tener 20 chamacos y te dieron un diploma, después se suma secretaria de Gobernación con dinero, después se suma Pemex y da estufas de estas de Petromex, y dicen, la mujer que demuestra tener 20 hijos, la madre prolífica, la que se merece todo el respeto de mexicana, esa va a ser la premiada. Y Excelsior se lamenta porque no va a ganar ninguna madre, ninguna mujer, ninguna puede demostrar en ese momento tener 20
17 hijos, ¿no? Pero le dan el premio con mucho pesar porque no tiene 20, sino tiene 17, y se van a empezar a dar menciones honoríficas a las mujeres que tengan más de 10 hijos. Y bueno, empiezan a tener los premios de primer, segundo, tercer lugar a las que tienen 16, 15, 12, y empieza una política de entre más hijos tengas, mejor madre eres, ¿no? Y entre mejor madre, pues mejor mujer, ¿no? Entonces, era una cuestión de cantidad, entre demostrarlas tener más hijos, mejor madre, ¿no? Y también en ese contexto, pues lo relacionado a mujer. Primero era una cuestión de cantidad, premiada la que tuviera más hijos, premiada la mujer, la madre más joven, premiada la madre más de edad más longeva, premiada el chamaco que naciera el 10 de mayo, es decir, era todo un concurso, ¿no?, que se daba envuelto en un momento en el que estaba el proceso de industrialización. ¿Cuál era el discurso? Necesitamos gente que trabaje, necesitamos ciudadanos fuertes que le entren al nuevo progreso mexicano, al México moderno. Así es que, madre, por favor, mándanos más hijos porque necesitamos quien esté trabajando. Después, estos concursos van a pasar a ser ya no solamente en cuanto a cantidad, sino a calidad, y ahora sí, quien demostrara tener hijos que fueran profesores, médicos, cantantes, actores, que fueran hijos que realmente le otorgaran a la ciudadanía, también, madre, te premiamos siempre y cuando tuvieras como una carta de que efectivamente tus hijos habían sido bien educados. Se premia a una madre que pierde a sus 12 hijos, es decir, en verdad eran, ¿por qué? Pues porque había aguantado pues, todo este dolor, ¿no?, esta pérdida. Era un ejemplo de madre que a las 12 criaturas que trajo al mundo y que perdió entre los, me parece que eran los 7 y 18 años de edad de estos jóvenes. Después, en el 68, se premiaban las madres que tuvieran más hijos en el ejército, a los que había mandado a combatir. O sea, era como una constante de estar diciendo, primero les digo en cuanto a cantidad y después en cuanto a calidad. Y bueno, pues estos discursos van a continuar, ¿no? El mismo Excelsior hace la convocatoria para el monumento a la madre. En esta fotografía veíamos a Manuela Camacho colocando la piedra de lo que va a ser el monumento. Cuando Excelsior saca la convocatoria dice, queremos el Zócalo, ¿no? Nada más imagínense lo importante de ese discurso que decían, vamos a solicitar el terreno que está en Chapultepec, en la Alameda Central, es más, que nos den la misma plancha del Zócalo para erigir el monumento pues, a la maternidad. Les dan lo que ahorita tenemos aquí en el monumento a la madre, y pues inicia esta construcción, inicia este discurso. Después este monumento pues va a ser el mismo que van a ocupar algunas mujeres décadas después para realizar las protestas. Aquí ya estamos en 1971, muere el reportero que se encargaba de los concursos de las madres prolíficas, etc. Y el último concurso que va a sacar Excelsior va a ser en 1971, es decir, se mantuvieron entre el 41 y 71, casi 30 años, ¿no?, haciendo estas premiaciones a las madres que demostraran mayor cantidad y calidad en cuanto a sus hijos. En 1971, también ya con otro contexto histórico, pues empiezan estas protestas esta es una invitación a que somos madres y qué más, ¿no? Se invitaba el 9 de mayo de 1971 a esta manifestación. Recordemos el contexto también que se vivía, no era posible manifestarse, tenías que hacer un permiso, no se les otorga, entonces tenemos allá 4 mujeres manifestándose nada más, pero fue como, ya vine, ya me voy, ya le corrí, porque bueno, no había posibilidad. Y también aquí está el otro cartel que dice protesta contra el mito de la madre, el Día de la Madre, ¿no?, que se ven ahí todos muy, pues llevando flores, chocolates, y dice 365 días al año, pues ahí con alguna serie de maltratos, ¿no? Monumento de la Madre, Parque Sullivan, domingo 9 de mayo. Participa usted, bueno, no eran convocatorias masivas, no reclutaban tanta gente, y bueno, con esto llegamos a 1979, que también a través de manifestaciones feministas, agrupaciones feministas que se dan a finales de esta década, el 10 de mayo se va a resignificar y ahora es el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria. ¿Cuál es la intención de renombrar este día? Pues que ya no solamente se vea como una obligación
que no se vea como un destino, sino que la maternidad pues puede ser libre y es una cuestión de decisión pues más que de destino. Muchas gracias.